placer estar con ustedes este fin de semana. Hemos estado realizando unas jornadas acerca del liderazgo, el liderazgo bíblico. Y como dijo el hermano Henry, el pastor Henry, dijo que una cosa que a mí me toca el corazón cada vez que vengo aquí, cada vez que aprendo de lo que Dios está haciendo aquí, porque Dios ha sido fiel y Dios sigue siendo fiel con esta congregación, con todos ustedes. Dios está trabajando, Dios está fortaleciendo, expandiendo el reino aquí en Columbus, en el pueblo de habla hispana, que eso hace 10 años, y Sandra lo sabe, no me deja mentir, que yo sentí en mi corazón un gran peso por la población hispanohablante aquí de Columbus y la necesidad de traer el Evangelio. Y Dios usó ese deseo, ese anhelo. Dios lo usó, lo empujó y me puso en compañía de grandes hermanos, personas que aman verdaderamente al Señor, y a través de ese amor, de esa entrega a nuestro Señor Jesucristo, Dios obra y sigue obrando. Entonces le doy gracias a Dios porque Dios está trabajando, Dios está en acción y Dios está levantando líderes en esta congregación, está levantando a personas que Él ha dotado especialmente y que Él va a seguir usando para hacer que este evangelio, que esta verdad preciosa se expande, se extienda a lo largo de todo Columbus y más allá. Entonces, hermanos, voy a predicar esta mañana del libro de la epístola de Pablo a los Romanos, y vamos a estar en el capítulo 12 de Romanos. Un bosquejo muy breve y panorámico del libro de Romanos, o la epístola de los Romanos, podemos decir que consiste en 3 partes. El primer parte del libro de Romanos es el pecado. La segunda parte de la epístola, Pablo habla de la salvación, y es la parte más grande. Y la última parte del libro habla del servicio. Y ese tercer apartado, esa tercera sección de Romanos que vamos a comenzar a leer ahí, este es el inicio. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, estas palabras divinas: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe;
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si se pueden poner de pie, hermanos, vamos a leer juntos los versículos 5 y 6. Romanos 12, versículos 5 y 6. Todos juntos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hasta aquí la lectura de la palabra inspirada, inerrante de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Te damos gracias que tú nos has traído hasta aquí, Señor, para darnos palabras de verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, que podemos tener en nuestras manos estas palabras de vida, esta palabra que es alimento, Señor, para nuestra alma, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú nos has congregado aquí en este momento, Señor, para aprender, Señor, lo que tú has preparado para nosotros esta mañana. Te pido, Señor, por un servidor. Te pido, Señor, que las palabras que salgan de mi boca, así como la meditación en el corazón de cada uno presente, Señor, sea agradable ante ti, nuestra roca y nuestra salvación, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Entonces, como les estaba comentando, hemos estado realizando unas jornadas acerca del liderazgo de la iglesia, el liderazgo espiritual. Este fin de semana comenzamos el viernes, ayer por la mañana tuvimos también una serie de talleres y dos puntos principales que quiero recalcar aquí con ustedes en esta mañana es, en primer lugar, que el liderazgo es espiritual, el liderazgo en la iglesia está arraigada, tiene su inicio y su fundamento en los dones de Dios. Un líder cristiano no es un líder porque es popular, un líder cristiano no es un líder porque es carismático, un líder cristiano no es un líder porque es inteligente, un líder cristiano no es un líder por cualquier otra cosa, sino porque Dios lo ha dotado para liderar. Y Dios usa al que Dios quiera usar para liderar, para dar liderazgo y administración a su iglesia. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero recalcar de lo que hablamos el viernes y el sábado es que el genio del Nuevo Testamento, lo que nos enseña el Nuevo Testamento acerca del liderazgo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es que el liderazgo de la iglesia es plural. Es plural. El líder de la iglesia no es un solo líder. Hay una cabeza de la iglesia y eso es Cristo Jesús. Y por debajo del gran pastor, el príncipe de los pastores, hay subpastores o líderes en la iglesia, y esos líderes son múltiples. No es un solo líder, no hay una monarquía espiritual, ¿no? No es un solo pastor, sino es múltiples pastores. Ese es el modelo del Nuevo Testamento. Hay pluralidad de liderazgo y también hay paridad de liderazgo. Paridad, queriendo decir que
el que está aquí predicando domingo tras domingo es uno entre iguales. Hay otros ancianos que están al mismo nivel. No hay unos pastores que son más y unos pastores que son menos. Todos son iguales. Ese es el modelo bíblico. Entonces, con esos dos puntos en mente, quiero hablarles esta mañana acerca precisamente de los dones espirituales. Pablo habla de esta forma en que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está nutrida por dones que Dios da a la iglesia, y son esos dones que expanden, que avanzan el reino de Dios dentro de este organismo que Cristo mismo instituyó, edificando su iglesia y diciéndonos, prometiéndonos que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces, en Romanos 12, 4 y 5, Pablo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros en la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El diseño de la iglesia, hermano, es tal que cada uno aporta según su función específico. En los versículos 6 a 8 que vamos a concentrarnos hoy día, Pablo completa este pensamiento enseñándonos las diferentes funciones que constituyen al cuerpo. Leemos en los versículos 6 a 8, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Las funciones repartidas en la iglesia no son simplemente las características, las destrezas, las especializaciones que traemos desde fuera, sino que son dones dadas por Dios para la edificación de su iglesia, para la extensión de su reino. Ahora bien, esto no quiere decir que las habilidades que te han servido en tu trabajo secular son completamente ajenas a tus dones. A veces hay una solapadura, hay convergencia entre lo que Dios te ha dado como vocación y cómo Dios quiere que sirvas en la iglesia. Yo soy maestro, esa es mi profesión secular, es de ser maestro del colegio. Entonces, ese mismo don que Dios me ha dado de enseñanza se aplica a la iglesia. Algunos de ustedes son buenos para los números y buenos para la contabilidad, y Dios tal vez les está llamando que presten esas habilidades a la iglesia, al servicio del reino. Pero a la misma vez hay otras situaciones en que Dios te da dones que son más allá de lo que haces. Dios puede dotar a un pescador, a un médico, a un recaudador de impuestos, todos para ser sus instrumentos en proclamar el evangelio y, como nos dicen Hechos, trastornar el mundo entero. De hecho lo hizo, ¿no? Y tomó estos hombres de la pesca y los hizo pescadores de hombres, ¿no? Entonces Dios puede también darnos dones que no tienen nada que ver con nuestro trabajo, y son dones que nos da para poder usar dentro de su iglesia. Algunos de ustedes que escuchan pueden estar diciendo, pues entiendo que Dios da dones para su iglesia, pero ¿cuál es mi don? No me siento particularmente dotado para hacer nada que en la iglesia se necesite. Pero la verdad, hermanos, es que Dios
no ha dejado a ninguno sin don. Dios no ha dejado a ninguno sin don. Todos tienen un don, ¿no? O varios dones. Dios dota a su pueblo, es parte de su gran gracia, misericordia y bondad que nos da estas habilidades especiales que podemos poner en práctica en la iglesia. Todos tienen un don, y en el curso del mismo ministerio de la iglesia, ese don se irá revelando y cristalizando con mayor visibilidad y claridad. A veces, por otro lado, reconocemos nuestro don, pero no queremos ejercerlo en la iglesia. Tal vez pensamos que nuestro don no llega a la medida de otros que ejercen el mismo don, y que así el ejercicio de nuestro don va a hacer que quedemos mal. Tal vez pensamos que si ejercemos nuestro don, los hermanos nos van a ver como si nos creemos mucho. Tal vez pensamos que nuestro don no se acopla a los ministerios particulares de la iglesia, pero hermanos, de la misma manera que Dios no deja a ninguno de sus hijos sin dones, tampoco nos da dones para que queden en el desuso. Los dones que Dios nos las da para usarlos en servicio de su iglesia. Entonces, en estos versículos que vamos a mirar esta mañana, del 6 al 8, creo que Pablo nos da una respuesta clara a todas estas inquietudes. En primer lugar, Pablo nos demuestra el origen de los dones. El origen de los dones. Los dones no vienen de nuestra propia destreza. Los dones no vienen de nuestra formación educativa. Los dones no vienen de nuestra crianza particular, sino que los dones provienen de la mano de Dios, de un Dios soberano que está interesado en equipar a su iglesia para su propia gloria. En segundo lugar, Pablo nos enseña que los dones son para usarse. En estos versículos Pablo menciona 7 diferentes dones. Si de profecía, conforme a la medida de fe. Si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Pero noten que no hay ningún don en que Pablo diga, si tienes este don, no tienes que hacer nada. ¿Verdad? ¿Cuál? De los 7 que menciona dice, si de liberalidad, no hagas nada. ¿No? Si de flojera, no hagas nada. Tengo el don de flojera, ¿verdad? No dice eso, y no hay tal don, ¿no? Entonces, no hay don en que no debe de ejercerse. Todos los dones tienen su funcionamiento apropiado, y cada uno de nosotros que tenemos dones, tenemos junto con ese don la obligación de ejercitarlo. En tercer lugar, hermanos, Pablo nos recuerda el propósito de estos dones. Dios no ha dado a ningún hombre o mujer un don para que se hiciera famoso. No ha dado ningún don para que se hiciera famoso. No ha dado ningún don para que el hombre o la mujer se hiciera rico. No ha dado ningún don para que el hombre o la mujer sea el miembro más estimado de su comunidad. Dios ha dotado a su pueblo para que Cristo se exalte y se glorifique. Para eso sirven los dones, para que Cristo se exalte y se glorifique. Ya Pablo nos ha presentado esta metáfora, esta imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo has visto que a un gran futbolista, cuál es el gran futbolista del momento? ¿Lionel Messi? ¿O Ronaldo? Ok. ¿Cuándo has visto que se haga una estatua, una pintura, un retrato del pie de Messi o de Ronaldo? Del pie nada más. Nunca, ¿verdad? Pero sí has visto una estatua, un retrato, una foto, algo halagando a Messi o a Ronaldo como un gran futbolista. Pero es todo el cuerpo, no es el pie. Lo que está funcionando para hacerlo gran futbolista es su pie, pero no alabamos a su pie. No estamos exaltando su pie, estamos exaltando a todo el cuerpo. Igual con los dones, hermanos. Ejerces un don, lo ejerces con excelencia en la iglesia, y eso eleva, eso magnifica
todo el cuerpo, no magnifica a una persona. Entonces los dones nunca son dones para exaltarnos y elevarnos a nosotros mismos. Mi deseo con este mensaje, hermanos, es que reconozcan los dones que Dios te ha dado para servir en esta iglesia, que reconozcan, que disciernan ese don. Y a la vez mi deseo es de animarles y exhortarles que ese don que Dios te ha dado, que lo ejercites, que lo uses aquí en la iglesia, no para tu propia gloria o para tu propio reconocimiento, sino para la gloria de aquel que es el autor y dador del don, que es Jesucristo mismo. Entonces vamos a mirar en mayor detalle estos 3 puntos que provienen de lo que Pablo escribe en Romanos 12, 6 a 8. Primero, tenemos que reconocer el origen de los dones. ¿Cuál es el origen de los dones? Segundo, ejercitar los dones es obligación. Si Dios nos da un don, tenemos que ejercitar, ponerlo a funcionar, tenemos que actuar. Y tercero, recordar que nuestros dones son un reflejo y una extensión de Jesucristo mismo, la cabeza de la iglesia. Entonces, reconociendo el origen de los dones. Cuando Pablo menciona los dones aquí, en el versículo 6, usa la palabra griega carismata, que es una palabra derivada de otra palabra griega, caris. Esa palabra caris es la palabra que se usa en este mismo versículo para hablar de la gracia. La gracia de Dios es la caris de Dios, caris, ¿no? Y los dones son la carismata, ¿no? Entonces hay una conexión inherente entre un don que Dios nos da y la gracia de Dios. El mismo don es una revelación, una manifestación de la gracia de Dios. Dijo el teólogo británico James D.G. Dunn que el carisma es la realidad de la caris adquiriendo expresión visible en el ser y el hacer de los miembros del cuerpo el uno para con el otro en una interdependencia mutua. Al usar entonces la palabra carismata para referirse a los dones que Dios reparte en su iglesia, Pablo tiene en mente la realidad que, como dijo Juan el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Y asimismo dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los dones que Dios reparte en su iglesia son la capacitación especial que Dios da para el servicio a su pueblo. Muchas veces cuando pensamos en nuestros dones, en nuestra aportación a la iglesia, adoptamos una perspectiva humanista. Pensamos en nuestras aptitudes, en nuestras capacidades, en nuestro entrenamiento, en nuestra educación. Nos aproximamos al discernimiento de nuestros dones con la pregunta básica: ¿en qué sobresalgo? ¿En qué área soy particularmente bueno? Pero los dones que Dios reparte no se sujetan a nuestro entrenamiento ni al reconocimiento del mundo. Dios reparte dones no según las habilidades del individuo, sino según las necesidades de la iglesia. Según las necesidades de la iglesia. En Filipenses 3:8, Pablo habla de sus elogios, de sus éxitos fuera de la iglesia. ¿Y qué dice de ellos? Pablo era una persona de primera categoría, ¿verdad? Pablo era una persona que había tenido bastantes logros en la vida, y esto es lo que dice acerca de esos logros. Ciertamente aún estimo todas las cosas, todos esos logros, todos esos títulos, todos esos premios, los considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
La excelencia en el servicio cristiano, hermanos, no se mide en base al número de likes que tienes en el Instagram, ni en la aclamación del público. La excelencia en el servicio cristiano se mide en base a la medida en que Dios es exaltado y glorificado. Se mide en base a la edificación del cuerpo y la extensión del reino, porque los dones son instrumentalidad diseñados y determinados por Dios mismo. Son la instrumentalidad de Dios, la herramienta que Dios usa para crear, para expandir su reino. Son los dones que Dios ha dado a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Entonces, ese es el origen de los dones. Segundo, tenemos en Pablo este imperativo de ejercer nuestros dones, de usar esos dones. La lista de dones que Pablo presenta en este texto no es una lista exhaustiva, hay otras listas. En Romanos 12, Pablo menciona 7 dones. En 1 Corintios 12 menciona 9 dones. En Efesios 4:11 menciona 5 dones. Son básicamente 3 grupos de dones que Pablo identifica. Reconoce dones del habla, dones donde se usa la lengua para ejercer, y esos son la profecía, la enseñanza, la exhortación. Dones de liderazgo, como presidir y administrar, y dones de servicio, como repartir o hacer misericordia. Al enumerar estos dones aquí en Romanos 12, Pablo usa una forma peculiar que consiste en las palabras griegas aite o sí y en o por medio de. Por eso dice sí de servicio, entonces por medio de servir. Sí de enseñanza, por medio de enseñar. Sí de exhortación, por medio de exhortar. Y cada vez que enumera un don, lo acompaña con un verbo, y con esto quiere señalar que los dones son para usarse. Los dones siempre son activos, son verbos. El don de la enseñanza es para enseñar, el don del servicio es para servir. No hay ningún don que identifica Pablo en el que dice, y con este don no hay que hacer nada. Todos los dones tienen su correspondiente acción. Aquí en el pasaje, Pablo menciona además el don de profecía, y podemos tratar específicamente con este don. ¿Qué es el don de profecía? ¿Qué está hablando Pablo ahí? Algunos en la iglesia actual ven el don de profecía como el que trae revelación nueva de Dios, y aseguran que hoy en día ese don sigue vigente. Yo no comparto esa idea, y creo que Pablo probablemente se refería a otro entendimiento de lo que es el don de profecía. No hay acuerdo universal entre los comentaristas, pero algunos dicen que el don de profecía al que Pablo se refiere fue un don de revelación especial de Dios que era necesario durante la formación del canon del Nuevo Testamento, pero una vez que ese canon se cerró, una vez que ya tuvimos completo el Nuevo Testamento, ya no se requirió ese don de profecía y cesó. Otros comentaristas igualmente respetados aseguran que el don de profecía mencionado aquí no se refiere a la expresión de revelación nueva, sino que se refiere a la predicación expositiva de la revelación ya dada. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, según eso, es profecía. Profecía es exponer, es hablar una revelación que ya existe, que ya es dada, ¿no? Y esa es otra interpretación de la profecía. Bajo esta definición, el predicador, en la medida que expone la palabra de parte de Dios y delante de Dios, es un profeta. Yo coincido con esta última explicación, ya que el oficio del profeta es siempre claramente distinguido del oficio del apóstol a lo largo del Nuevo Testamento, y ya que con el cierre del canon recibimos revelación nueva únicamente de apóstoles y nunca
de profetas propiamente tal. Entonces, ya dejo mi paréntesis de la profecía y seguimos adelante, pero ¿por qué no ejercitamos nuestros dones? ¿Qué es lo que nos detiene de ejercitar nuestros dones? A veces es la oportunidad. No se nos ha dado oportunidad, ¿no? El trabajo de los líderes es de identificar dones, ¿no? Y un líder va a venir a ti y va a decir, ¿sabes qué? Tienes una voz muy bonita para cantar. ¿Por qué no vienes acá a cantar? Y luego, tienes el don del canto. Ven a cantar. Es que me da mucha vergüenza. Es que no quiero. Es que a veces nos da vergüenza, no queremos ser vistos como entrometidos. A veces pensamos que nuestros dones no están al nivel para poder edificar a la iglesia. A veces se nos hace que otros cumplen la función mejor que nosotros, así que mejor ni nos metemos. Todas estas son razones que damos por no ejercitar nuestros dones en la iglesia. Pero cada uno de ellos demuestra una visión inapropiada de los dones, una visión inapropiada. El don no es mío, el don no es mío, ni tampoco es tuyo. El don es de Dios. Dios ha prestado, ha encomendado ese don a nosotros, no para guardarlo, sino para ejercitarlo, para la bendición de su iglesia. Un don de Dios que se usa conforme a la gracia que nos es dada, siempre va a redundar en la gloria de Dios y nunca va a redundar en el portador o el usuario del don, ¿verdad? Si es usado apropiadamente. Entonces, el problema nunca es que nuestro don no encaja en la iglesia, en los ministerios. El problema es siempre que no sabemos usar el don apropiadamente. Entonces, hermanos, es obligación nuestra de exhortar a aquellos que tienen un don, que aún no se ha implementado en la iglesia, que lo usen. Si tu don es de enseñar, entonces debes enseñar. Si tu don es de servir, entonces debes servir. Si tu don es administrar, entonces debes administrar. Y no quiero dejar este punto sin igualmente dejar una exhortación a aquellos que ya están ejerciendo sus dones en la iglesia, aquellos que ya están cantando, aquellos que ya están administrando. Nosotros creemos que todos los que están aquí porque Dios los puso aquí. Dios los puso aquí. Nosotros no hicimos nada, no tuvimos grandes campañas de mercadeo y bombardeamos todo Columbus con anuncios, hicimos eventos allá en el parqueadero de la Michoacana para que la gente viniera. Nada de eso ha sucedido aquí. En 10 años, casi 10 años de existencia de esa iglesia, nada de eso ha pasado. Lo que ha sucedido es que Dios ha trabajado, Dios ha usado dones de los que están aquí y han traído el evangelio, y este evangelio, esta palabra poderosa ha llegado a corazones y ha transformado a hombres y a mujeres de una forma palpable, de una forma real, y los vecinos de esas personas los están viendo y están diciendo qué pasó con la hermana Marisol, ¿no? Y vienen acá, Dios está obrando, Dios está trabajando. No es nosotros. El éxito de la iglesia, la expansión del reino no depende de nuestro don, depende de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es obediente a Dios en ejercitar ese don. Me gusta lo que dice el pastor Warren Wiersbe. Dice, los dones espirituales son herramientas para construir. Son herramientas para construir. No son juguetes para jugar, ni armas para luchar. No son juguetes para jugar.
Un don espiritual no es para venir y creernos el superior, creernos bueno, no son tampoco armas de luchar. No es usar tu don para darle en la torre a este hombre, ¿verdad? Que no te cae bien. No, son herramientas para construir. Los usamos para construir el reino de Dios. No se trata de su posición, ni tampoco se trata de cómo te miran los hermanos de la iglesia. Se trata de construir el edificio de Dios, y Dios es el que sabe cuántos trabajadores y cuáles obreros necesita para levantar su edificio. Dios es el que sabe. Necesitamos 3 miembros del coro, necesitamos 5. Dios lo sabe, ¿no? Y Dios nos va a dar. Si necesitamos 5, Dios nos va a dar 5. Y si necesitamos 10, Dios nos va a dar 10, ¿no? Entonces, Dios es el que da los dones, y esos dones son siempre para ejercitarlos con el fin de construir la iglesia. Tercer punto, hermanos. Los dones son un reflejo de Jesucristo mismo. Los dones tienen su origen en Dios, se reparten con el fin de que se usen en la iglesia. Pero Pablo abre estos versículos con el participio griego exontes, que es un participio que sirve para conectar 2 cláusulas o 2 ideas. Los gramáticos lo llaman una construcción absoluta. Y nuestros traductores intentan captar este significado del participio usando la palabra de manera que. Entonces, de manera que, teniendo diferentes dones. Pablo está conectando estos pensamientos sobre los dones cristianos con el versículo anterior. Somos un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo con diferentes partes del cuerpo, todos los miembros los unos de los otros, pero con diferentes dones. Específicamente, Pablo tiene en mente el hecho de que somos un cuerpo en Cristo, y esta conexión nos demuestra que el ejercicio de cualquier don en la iglesia refleja no en el portador o el usuario del don, sino que refleja en Jesucristo mismo. Al ejercitar nuestros dones en la iglesia, no estamos intentando ganar el favor de los miembros. No estamos intentando lucir qué tan bueno, qué tan inteligentes somos. Cuando ejercitamos nuestros dones en la iglesia, el objetivo es que Cristo salga glorificado. Es interesante notar que cada uno de los dones mencionados aquí en Romanos 12, así como en 1 Corintios 12 y en Efesios 4, son dones que demuestran características del mismo Señor Jesucristo. Todos los dones, ya sean de profetizar, de enseñar, de exhortar, de presidir o de hacer misericordia, son retratos de lo que Cristo ha hecho en los evangelios. Encuéntrame un don enumerado en las epístolas que no es algo que Cristo ya hizo perfectamente en los evangelios. Hizo todos: servicio, liberalidad, administración, todo Cristo lo ha hecho. Y cada uno de los dones que nosotros recibimos son dones que reflejan lo que Cristo ha hecho. No existen dones que no tienen una demostración clara en las acciones y en las palabras de Jesucristo mismo. Y esto no es una simple coincidencia. La razón por la que cada don que Dios reparte en la iglesia refleja una acción o palabra de Cristo mismo es que los dones sirven precisamente para mostrar a Jesucristo dentro del cuerpo. Cada vez que ejercitamos un don en la iglesia, el propósito es que los hermanos vean en nosotros, en nuestras acciones, en nuestras palabras, no a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, que vive en nosotros. Ese es el propósito de ejercer los dones en la iglesia. Los dones son un reflejo de Cristo mismo. Nosotros ejercitamos los dones porque cuando lo hacemos, los hermanos de la iglesia pueden ver en nosotros a Cristo mismo.
Acuérdense allá en Mateo 25, Jesús le dice a estos cabritos de la izquierda, les dice, apartaos de mí, 25, 41 a 43, les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y luego dicen, pero ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te hemos visto hambriento? ¿Cuándo te hemos visto sediento? ¿Cuándo te hemos visto forastero? ¿Cuándo te hemos visto desnudo en la cárcel y no te servimos? Eso no es cierto. Nosotros hemos hecho todo por ti, Señor. Y Jesús les responde en el versículo 45 y dice, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Hermanos, estamos sirviendo aquí en la iglesia. Sirves en la iglesia, ejercitas el don que Dios te ha dado, ¿no? Ejercitas el don que Dios te ha dado como para el Señor. Y cada cosa que hagas con ese don que Dios te ha dado, lo haces no para enaltecerte a ti mismo, sino para enaltecer a Cristo, para mostrar a Cristo. La vida es dura, hermanos. A veces pasas toda la semana y no ves a Cristo, pero llegas aquí. Y cuando llegas aquí, que veas a Cristo, que veas a Cristo en cómo te saluda el hermano al abrirte la puerta acá, y que veas a Cristo en el abrazo que te da la hermana, y que veas a Cristo en la palabra predicada, y veas a Cristo en los cantos cantados. Eso es el reino, eso es la iglesia, y eso solo puede pasar cuando todos están tomando esos dones que Dios les ha dado y ejercitándolos, poniéndolos en acción. Así mostramos a Jesucristo. Entonces, hermanos, quiero terminar dándoles algunos consejos acerca de cómo discernir, cómo saber qué don tengo, qué puedo hacer en la iglesia yo. ¿Por qué te ha puesto Dios en esta iglesia? ¿Y cómo te ha dotado para la edificación de esta iglesia? Hay inventarios y cuestionarios que se usan para descubrir dones espirituales. Pueden ser útiles, ¿no? Pueden ser útiles. Pero yo creo que lo que debemos de hacer es irnos preguntando, practicar la introspección, preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que más disfruto? ¿Qué tipo de ministerio es más atractivo y qué tipo de ministerio me llena más? ¿No? Igualmente nos podemos reflexionar sobre nuestras percepciones. ¿Cuáles son los problemas que más me sobresalen, ya sea en la iglesia o en la comunidad? ¿Sientes una carga por los pobres? ¿Sientes una carga por los presos? ¿Sientes una carga por las víctimas de violencia doméstica? ¿Por personas con discapacidades? Y podemos reflexionar sobre aquellas cosas que solemos hacer bien también. ¿Cuáles son las cosas que hago muy bien? ¿Y cómo puedo hacerlas en la iglesia? Estas preguntas son preguntas que te ayudan a orientarte a los servicios, a las áreas de servicio en que tal vez Dios te ha dotado. Pero la verdad, hermanos, es que no puedes saber si tienes un don hasta que no lo hayas probado. No puedes saber si tienes un don hasta que no lo hayas intentado. Si no lo intentas, no lo sabrás, ¿no? Entonces, yo me acuerdo del primer pastor que me pidió que predicara. Se llamaba Edwin Velázquez. Y era un pastor en una iglesia bautista allá en Massachusetts. Era estudiante de doctorado en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Y había un pueblo cerca de Amherst, se llamaba Holyoke.
y era un pueblo mayormente puertorriqueño, y llegamos a esa iglesia. Y un día me dijo Edwin, me dijo: Glenn, para mí que tú tienes don de predicar. Ok, tengo don de predicar, y me puso a predicar. Así que pedí consejos a mi papá, a otros pastores, a Sandra que orara por mí, que me diera la bendición, ¿no? Todo eso, y me puse a predicar. Pero si no hubiera sido por esa experiencia, si no hubiera sido por esa primera vez, si no hubiera sido por ese empuje del hermano Edwin, yo nunca hubiera sabido que tenía ese don, ¿no? Entonces, así es que vamos descubriendo esos dones. Descubrimos nuestros dones en el servicio. Es haciendo lo que Dios nos ha dotado a hacer, que sabemos a qué lugar Dios nos ha llamado en la iglesia. Entonces, hermanos, les animo a poner manos a la obra. Les animo a vigilar y ver cuidadosamente a los otros hermanos y ver qué don tienen, y anímalos a servir. Eres muy bueno para tocar la guitarra, hermano. Necesitamos otro guitarrista. Tienes habilidad en el bajo, pues necesitamos un bajo, ¿por qué no? Ahí tenemos un piano que no lo usamos. No, vamos a ir buscando esos dones que hay en la iglesia. Vamos a animarnos los unos a los otros. Somos los miembros los unos de los otros, ¿verdad? No somos miembros separados, somos los miembros los unos de los otros, ¿no? Vamos a animarnos a reconocer, identificar nuestros dones y ponerlos en práctica. Dice el pastor Tim Keller, decía: la forma de presentarnos como sacrificio vivo ante Dios es de darle a Él de nuestras habilidades y nuestros dones y de ponerlos al servicio de Él. ¿Cómo puedes no conformarte a este siglo? ¿Cómo puedes presentarte como sacrificio vivo ante Dios? Dale tus dones, dale tus dones.